Muy buenas tardes. Reciban todos un cordial saludo de la Agencia Nacional de Minería. Les damos, por supuesto, la cordial bienvenida a esta quinta sesión del ciclo de conferencias que hemos titulado Recursos y Reservas, secuencia para un buen negocio minero. En esta ocasión, tengo el gusto de compartir presentación con mi compañero John Carol Manosalva. Él es ingeniero geólogo, egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Además, tiene especialización en gestión ambiental, ingeniería geológica aplicada en minería y en geomática. Él cuenta con 9 años de experiencia dedicada a la exploración, modelamiento y estimación de recursos de depósitos minerales estratificados. Y se encuentra vinculado al Grupo de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Minería desde el año 2018. De igual manera, contamos con un invitado muy especial, el ingeniero Holman Ricardo León. Él es ingeniero en minas, también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es especialista en gerencia de proyectos de la Escuela de Administración y Negocios. Tiene un diplomado en gerencia del cambio con énfasis en la gestión exportadora de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá. Y actualmente se encuentra realizando sus estudios de maestría en gestión de operaciones mineras en convenio con la Universidad Huancavelica y la Cámara Minera de Perú. El ingeniero Holman cuenta con 20 años de experiencia, con amplios conocimientos adquiridos y desarrollados en actividades de la industria minera del carbón, estudios ambientales, evaluación de recursos y reservas, técnicas afines en minería subterránea de carbón, coquización y plantas de procesamiento. Él es miembro de la Junta Directiva de la empresa Sativa Norte SAS y es persona competente registrada en la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas. Actualmente se desempeña como director de operaciones de CI Carbocoque S.A., una compañía minera dedicada a la producción y exportación de carbón y coque por más de 30 años. Quien les habla, Guillermo León. Yo soy ingeniero de minas y metalurgia de la Facultad Nacional de Minas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y tengo una especialización en gestión gerencial de la Universidad de Cartagena. Tengo 25 años de experiencia en la industria del carbón, trabajando para multinacionales en el país como Cerrejón y el Grupo Prodeco, y en el exterior para BHP Billiton en Australia. Soy miembro del Instituto de Australasia de Minas y Metalurgia, o AUSMIN, por sus siglas en inglés, desde el año 2013. Y el año pasado fui certificado como persona competente por la Comisión Colombiana de Recursos y Reservas para la estimación de reservas de carbón. Me encuentro vinculado también al equipo de Recursos y Reservas de la Agencia Nacional de Minería desde enero de este año. Antes de que iniciemos, digamos, en firme con la presentación, quiero compartirle, digamos, algunos tips, algunos anuncios para que lo tengamos presente. Inicialmente, por supuesto, agradecer su presencia, que hayan dedicado este tiempo para acompañarnos en esta conferencia. Quiero decirles que vamos a tener durante todo el tiempo de la presentación habilitado el chat para que puedan hacer las preguntas que consideren. En este chat va a estar un grupo de compañeros de la agencia, van a estar respondiendo online sus preguntas, obviamente dentro de las restricciones de tiempo. Si por cualquier razón no alcanzamos a responder todas sus inquietudes, por favor envíenlas al correo recursos.reservas@anm.gov.co con copia al correo jaime.cortés@anm.gov.co. No se preocupen por memorizarlo, dentro de muy poco en el chat encontrarán estos correos para que los tengan pendientes. De pronto, para quienes puedan tener algún tipo de inconvenientes para encontrar el chat, les recuerdo que es el icono que tiene dos cuadritos con un signo de interrogación en la mitad. Le dan clic e inmediatamente se va a abrir este chat bien al lado derecho de su computador, para los que estén utilizando el computador, y para los que estén en celular, pues obviamente va a cubrir toda el área del celular. Les comento que una vez que mi compañero John Carol finalice su parte de la presentación, estaremos dando un espacio para responder algunas preguntas en directo, en vivo.
digamos que desde el cuarto allá de control de producción, nuestra compañera Cristina nos estará haciendo las preguntas y mi compañero y yo haremos nuestro mejor esfuerzo para responderles. Bueno, de igual manera, quiero decirles que en el chat van a encontrar un link, un enlace, para que diligencien la lista de asistencia. Por favor, coloquen su nombre, su correo electrónico, y también van a encontrar un pequeño cuestionario sobre el contenido de la presentación que vamos a hacerle. Obviamente les agradecemos que lo diligencien, y eso nos va a permitir a nosotros medir qué tan efectivos fuimos transmitiendo este mensaje, esta información, este conocimiento que queremos llevarles el día de hoy. Por último, y no menos importante, también quiero decirle que la presentación esta, al igual que las anteriores, y los videos correspondientes van a estar disponibles en el enlace de recursos y reservas de la página de la Agencia Nacional de Minería. Esto después del 18 de septiembre, fecha en que hayamos finalizado este ciclo de conferencias. Bueno, ya sin más, vamos a iniciar la presentación. Por favor, Mauro. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver, digamos, la tabla de contenido o el camino o el recorrido que vamos a hacer durante esta hora más o menos que vamos a tomarnos en esta presentación. Vamos a iniciar con una introducción, después veremos un marco legal y teórico, usos de la reconciliación, vamos a ver la reconciliación y los estándares, la cadena de valor en la minería, actualización, recursos y reservas, que es, digamos, el que le da el título a nuestra presentación. Y después de todo, digamos, de toda esta teoría, todo esto que vamos a compartir, vamos a ver unos ejemplos prácticos para que ustedes vean, digamos, de una manera más sencilla, más real, si se quiere, de qué manera podemos utilizar la reconciliación. Finalizaremos este espacio con una idea, un proyecto de módulo que tenemos en el que pretendemos se realice directamente la actualización de recursos y reservas en la plataforma ANA Minería. Bueno, sin más, pasemos entonces a la introducción. En la parte izquierda de su pantalla van a ver el cuadrito, digamos, que resume, creo que de una manera muy práctica, muy sencilla, las 5 categorías que tenemos, las tres categorías de recursos minerales y las 2 categorías de reservas, ¿sí? Asimismo nos muestra con las flechas que vemos ahí cuál es el camino que hay que recorrer para ir de una categoría a otra. Entonces iniciemos este repaso con los recursos minerales. Entonces la pregunta que nos hacemos en este momento es ¿qué es un recurso mineral? Para eso me voy a permitir referirme a nuestro estándar colombiano que define un recurso mineral como una concentración u ocurrencia de un material sólido con interés económico en o sobre la corteza terrestre de tal forma, cantidad, tenor o calidad que hay perspectivas razonables para una eventual extracción económica. La ubicación, cantidad, calidad, continuidad y otras características geológicas de un recurso mineral son conocidas, estimadas o interpretadas a partir de evidencias y conocimientos específicos, incluyendo el muestreo. Quiero que se queden con esta definición, especialmente con la parte que habla de la perspectiva razonable para una eventual extracción económica. Si no existiese esta perspectiva, no estaríamos hablando de recursos minerales. ¿De acuerdo? Miremos entonces los 3 tipos, las 3 categorías que tenemos, ¿sí? Iniciemos con los recursos minerales inferidos, que igualmente nuestro estándar define como aquella parte de un recurso mineral para la cual la cantidad y el tenor o calidad son estimadas sobre muestreos y evidencias geológicas limitados. La evidencia geológica es suficiente para asumir, pero no para verificar la continuidad geológica, el tenor o la calidad. Entonces, como vemos al señor que está ahí en su botecito, tiene la intención de pescar, por estar ahí en el agua y seguramente viendo algún tipo de fauna, algunos paticos, alguna cosa, él puede asumir, él puede inferir que ahí hay peces, pero eso no es suficiente.
Entonces, vemos la segunda categoría, los recursos minerales indicados. ¿Qué son? Son aquella parte del recurso mineral para la cual la cantidad, tenor o calidad, densidad, forma y características físicas son estimados con suficiente confianza para permitir la aplicación de los factores modificadores. Esto para soportar la planeación minera y la evaluación de la viabilidad económica del depósito. Entonces, cuando estamos ya en la categoría de indicados, miren que ya aparecen los factores modificadores. Por esto es que ustedes ven en el cuadrito anterior que solamente los recursos indicados y medidos son aquellos que son susceptibles de pasar a reserva. ¿Sí? Ya estamos hablando de un nivel de confianza suficiente para poder aplicar los factores modificadores. Los recursos medidos es aquella parte de un recurso mineral para la cual la cantidad, tenor o calidad, densidad, forma y características físicas son estimados con suficiente confianza para permitir la aplicación de los factores modificadores para soportar la planeación minera detallada y la evaluación final de la viabilidad económica del depósito. Es decir, la diferencia aquí está en la confianza que se tiene en los estudios que se hayan realizado. De alguna manera podemos decir entonces que los recursos indicados, los estudios, son, digamos, de un alcance de prefactibilidad, mientras que ya con recursos medidos estamos hablando de estudios de factibilidad, ya para la viabilidad del proyecto como tal. Bueno, eso digamos es rápidamente lo que son los recursos y vamos a ver las reservas. De igual manera, nos preguntamos, ¿qué es una reserva mineral? Vamos nuevamente a nuestro estándar, que la define como la parte económicamente explotable de un recurso mineral medido y o indicado. Esto incluye el material de dilución y pérdidas que pueden ocurrir cuando el material es explotado o extraído. Y está definido apropiadamente por estudios de prefactibilidad o factibilidad que incluyen la aplicación de factores modificadores. Entonces, las reservas se pueden categorizar en probables y probadas. Las reservas probables son la parte económicamente explotable de un recurso indicado y en algunas circunstancias de un recurso medido. La confianza de los factores modificadores aplicados a una reserva probable, por supuesto, es más baja que los aplicados a una reserva probada. Al definir esto, pues obviamente la reserva probada es aquella parte económicamente explotable de un recurso mineral medido, pero ya una reserva probada implica un alto grado de confianza en los factores modificadores. Eso es. Entonces, con eso terminamos nuestro repaso de recursos y reservas. ¿Por qué hacemos este repaso? Porque vamos a hablar de la actualización de recursos y reservas. ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, vámonos a revisar el marco legal, a ver qué nos dice. Iniciemos con el cuadro de la izquierda, donde podemos observar ahí nuestro Código de Minas, la Ley 685 de 2001. Y en el Código de Minas vamos a resaltar los artículos 84 y 278. El artículo 84 es el que nos habla del programa de trabajos y obras. Mientras que el artículo 278 nos habla de la adopción de unos términos de referencia normalizados para poder realizar este programa de trabajos y obras. Digamos que de esta ley se desprende la emisión de unas resoluciones por parte de la autoridad minera, inicialmente la resolución 143 de 2017, en donde ya todos están, o la gran mayoría están relacionados con los términos de referencia de presentación del PTO, ¿sí? Esta resolución tiene una modificación en el año 2018 con la resolución 299, que lo que hace fundamentalmente es adoptar el estándar colombiano de recursos y reservas y cualquier otro acogido por CRISCO. Ya más adelantico veremos a ver un poco más sobre CRISCO. Esta resolución 299, miremos ahora el siguiente cuadro, por favor.
de alguna manera es elevada a ley de la República mediante la ley 1955 de 2019, el que conocemos como el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ¿sí? Entonces, miremos que ya la adopción del estándar colombiano y cualquier otro estándar acogido por CRISCO ya no es, digamos, un requerimiento de la Agencia Nacional de Minería, sino que es algo de ley. Ya el Estado da, digamos, nos da ese mandato y de ahí vamos a ver ahorita se desprende la resolución 100. Por el momento, volvamos y entremos a ver un poquitico más sobre la ley 1955. Esta ley tiene, digamos, 3 puntos muy importantes que nos destaca en su artículo 328. El primer punto nos dice que con ocasión de las actividades de exploración y explotación minera para la presentación de la información de los recursos y reservas existentes en el área concesionada, se adopta el estándar colombiano de recursos y reservas minerales u otro acogido por CRISCO. ¿Listo? Eso ya lo habíamos mencionado antes, esto es lo que nos dice ya el artículo propiamente. El segundo punto que nos destaca este artículo es que la información sobre los recursos y reservas existentes en el área concesionada estructurada en las condiciones previstas en el mencionado estándar debe presentarse por el titular minero junto con el programa de trabajos y obras PTO o el documento técnico correspondiente o su actualización. Esto sin perjuicio de que dicha información pueda ser requerida por la autoridad minera en cualquier momento durante la etapa de explotación. El tercer punto, y no menos importante, dice que la autoridad minera expedirá los términos de referencia que establezcan, entre otros, las condiciones y periodicidad para la presentación de la información de que trata el presente artículo. Es decir, que la agencia, a través de esta ley, de este artículo, recibe un mandato del Estado colombiano para expedir, digamos, estas normas, estos términos de referencia. Volvamos, Mauro, por favor. Y eso no es más que la resolución 100 de 2020. Ya en las sesiones pasadas tuvimos la oportunidad de revisar todos los aspectos jurídicos. Yo no voy a detenerme en mucho detalle. Simplemente quiero resaltar el artículo 3, por favor, Mauro, de esta resolución, que es la que nos dice que la información que los titulares deberán actualizar referente a recursos y reservas será anual y deberá ser presentada dentro de los primeros 5 días del mes de octubre de cada año. Bien importante, es anual y los primeros 5 días del mes de octubre de cada año. Listo, volvamos. Rápidamente, no, volvamos por favor, Mauro. Rápidamente miremos el artículo 6, no, en la resolución. El artículo 6 simplemente para decir que las únicas exclusiones para esta obligación son las autorizaciones temporales. De resto, todo el mundo está incluido. Todos estamos en la obligación de presentar esta información de recursos y reservas. Volvamos atrás. Y muy rápidamente el artículo 7, y esto de pronto que sea como un abrebocas para la próxima sesión, la última sesión que tenemos, que es sobre el Banco de Información Minera. El artículo 7 nos dice que la información geológica que sea obtenida en virtud de la ejecución de cada una de las etapas del título minero deberá ser entregada anexa a la información y en formato digital, como lo indica el manual de entrega y suministro de información. Como ya lo mencioné, esto será tratado con detalle y en profundidad en nuestra próxima sesión, este viernes 18 de septiembre. Volvamos, Mauro, por favor. Listo. Eso es una revisión rápida de lo que es nuestro marco legal, por qué estamos acá, qué es lo que nos lleva a estar aquí en este momento. Entremos a revisar ya un poquito de teoría sobre la reconciliación. El qué, para qué y dónde utilizamos la reconciliación. Entonces, quisiera iniciar diciendo que dentro del contexto de la minería,
La reconciliación es la comparación de un estimado o un valor medido entre dos puntos de la cadena de valor de minería o entre dos puntos diferentes en el tiempo. Listo. Más adelante veremos con un poquito más de detalle el tema de la cadena de valor, pero es importante que sepamos que lo podemos hacer en distintos puntos de esta cadena o en distintos momentos, diferentes tiempos. ¿Ok? Por ahora, quiero resaltar que el tema de la reconciliación, más allá de una definición en la que podemos tener, digamos, mucho debate, se presenta para la minería como una herramienta de control de calidad y gestión del flujo del mineral. Esto es una herramienta que nos va a ayudar básicamente en nuestros procesos. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos la reconciliación? Entonces, como mencionaba, es una herramienta, y una herramienta lo que nos va es a ayudar a identificar y comprender esas discrepancias, esas diferencias que podemos tener en cualquier parte de nuestros procesos, ¿sí? ¿Y con qué objeto? Con el objeto de evaluar y mejorar los procesos pues, que estemos revisando, los procesos que estén involucrados, ¿sí? Entonces, la reconciliación no es pues un tema de contabilidad, es la contabilidad de la mina, no, ¿sí? No es, digamos, su objeto encontrar o buscar dos conjuntos de datos o de cifras y buscar cuál es ese balance o ese factor que explique esa diferencia, no. Vamos a buscar entender mejor esas diferencias para poder mejorar nuestro proceso, ¿sí? ¿Dónde lo utilizamos? Como mencioné en el primer punto, mencioné la cadena de valor, es importante determinar en qué puntos de esta cadena de valor vamos a realizar la reconciliación de uno o varios de nuestros procesos. Y, como les decía, es importante también en diferentes periodos de la vida útil de la mina. Continuamos, Mauro, por favor. Vamos a nuestro tercer paso de este camino que estamos recorriendo y son los usos de la reconciliación. Aunque ya algo he mencionado, la reconciliación puede ser usada para aumentar la exactitud de la planeación, para mejorar el conocimiento de nuestro yacimiento, para justificar mejores prácticas en nuestra minería y para explicar problemas también. Entonces miremos con el tema de la planificación, por favor, Mauro. Entonces, en el tema de la planeación, nosotros podemos, con ayuda de la reconciliación, medir el desempeño de la operación versus los objetivos planeados o trazados. Esto mediante la entrega de unos indicadores claves de desempeño. Nos muestra entonces aquí la diapositiva que puede ser hecha en el proceso de producción minera. Aquí podemos comparar cuál fue nuestro plan versus qué fue lo que realmente producimos. En los inventarios de pilas que esperábamos tener. Acuérdense siempre que hablamos del mineral, no hablamos solo de cantidades, sino de calidades. Entonces, un inventario de pilas es importante no solo qué cantidad de mineral tenemos, sino qué calidad, qué tenor, qué ley tenemos ahí. En la producción del molino o la planta de tratamiento que tengamos en nuestro proceso. Ahí podemos medir rendimiento, podemos ver también el tema de las calidades, cómo se están comportando, etcétera. Pero también nos sirve la interpretación geológica, ¿sí? Vamos a ver ahorita para ver de pronto encontrar mejores factores con los cuales podamos convertir los recursos a reservas. Como mencionaba, perímetros de control de ley, qué tan preciso o exacto estamos dentro de estos límites que estamos determinando. Y por supuesto, la reconciliación va a ser muy útil en el tema de recursos y reservas minerales, es decir, la reconciliación de recursos y reservas, que es el tema que nos trae hoy aquí a todos. Volvamos. El conocimiento del yacimiento, como les mencionaba, el uso de factores en futuras conversiones de recursos a reservas, la reconciliación nos va a permitir
ver qué tan precisos estamos en esa conversión y de pronto utilizar nuevos factores en nuestras siguientes estimaciones, en confirmar la precisión de la estimación de ley y tonelaje, o sea, que esa ley que fue predicha qué tan preciso es el resultado que estamos obteniendo. Entonces ahí es muy útil la reconciliación. Regresamos. Como decía, para justificar mejores prácticas, ¿sí? Bien sea para el pronóstico del mineral, para la planeación misma de las minas, el rendimiento de la planta de proceso y optimización global de los recursos. Todo esto, toda esta justificación de buenas prácticas con el objetivo de asegurar que la valoración de nuestros activos es lo más precisa, lo más exacta posible. Volvemos. Finalmente, y no es lo único, pero también la reconciliación puede ayudarnos a explicar problemas en la estimación, problemas en el muestreo, en nuestro método de explotación o en alguno de nuestros procesos de producción que tenemos, entre otros. Volvemos. Ok, hablemos ahora entonces un poco de la reconciliación y los estándares. Pero vamos a hablar esta vez de los estándares internacionales acogidos por CRISCO. Si podemos acercarnos a la gráfica, por favor. Para hablar de CRISCO podríamos quedarnos aquí casi una sesión completa hablando sobre CRISCO, pero yo creo que ya la mayoría de nuestro público está relacionado con CRISCO, el comité internacional que reúne a todas estas organizaciones nacionales que se encargan de los reportes de recursos y reservas minerales, o NRO, son conocidas por su sigla en inglés. CRISCO fue fundado en el año 1994 y cuenta actualmente con 14 miembros, ¿sí? Obviamente entre esos miembros está Colombia. Vale decir que CRISCO, haciendo una analogía, es estar en las grandes ligas, en las ligas mayores en el tema de recursos y reservas. No, un momento. Son 14 miembros, pero solamente quiero resaltar aquí 3 internacionales y obviamente la Comisión Colombiana, nuestra comisión, el estándar York de Australia, ¿sí? La norma internacional o el instrumento nacional, el NI 41103 de Canadá, del Instituto Canadiense de Minas y Metalurgia, y la Comisión Minera de Chile, ¿sí? Ahora sí vamos al siguiente. No vamos a leer lo que dice cada uno, pero el mensaje que les traigo acá es que cada uno de estos estándares, en diferentes artículos y por supuesto en diferentes idiomas, nos habla de la reconciliación básicamente en los mismos términos y nos dice que cada vez que se vaya a hacer una publicación, una declaración o un documento técnico, dependiendo pues del caso, de recursos y reservas minerales, estos deben ser acompañados de una reconciliación de las declaraciones o las publicaciones anteriores, ¿sí? No es tan importante digamos, los datos exactos hasta el último punto decimal, pero sí es muy importante que vayan acompañados de suficiente explicación para que cualquier lector pueda entender a qué se deben las diferencias relevantes, ¿sí? Entonces, cada uno de estos códigos menciona la reconciliación en diferentes artículos, en diferentes idiomas, pero digamos que apuntan a lo mismo. Y por supuesto, volvamos. Nuestro estándar colombiano, pues, no podría decir otra cosa. Aquí, pues, resaltamos algunos artículos que mencionan la reconciliación, pero me voy digamos, a hacer particular énfasis en el artículo 37, ¿sí? Que nos dice exactamente lo mismo, que debemos, cada vez que se publica, ¿sí?, un nuevo reporte o declaración de recursos y o reservas minerales, se deberá incluir una reconciliación de las cifras y o los resultados publicados en la ocasión anterior, identificando las diferencias relevantes o no entre ambos reportes de cifras
y señalando las razones y explicaciones del caso para estas diferencias, como por ejemplo aspectos productivos, beneficio, tratamiento del mineral, exploración, cambio de categorización, entre otros. Más adelante, cuando mi compañero hable de los ejemplos prácticos, digamos, se tratará más en profundidad estos casos en donde se pueden dar estas diferencias y pueden originar, digamos, una actualización de nuestros recursos y reservas. Vamos a ver la cadena de valor en minería. El esquema que está acá pues, planteado, obviamente es un esquema genérico. Esto no está grabado en piedra ni mucho menos, pero tratamos de que incluya los diferentes pasos, los diferentes procesos por lo que pasa la minería, desde su exploración hasta la venta y entrega final de nuestros productos. En este esquema se han señalado 5 puntos, ¿sí? Son las bolitas verdes numeradas, y vemos que el punto número 1 es aquel que nos muestra cuando hemos terminado nuestro proceso de exploración. Es ese instante donde ya tenemos nuestro modelo geológico in situ y por tanto se resalta allí en la diapositiva que en ese punto tenemos nosotros nuestros recursos, ¿sí? El punto número 2 nos marca el final de la etapa de planeación. También, digamos, incluye la parte del desarrollo y montaje de la mina, pero particularmente quiero hacer énfasis en la planeación. Es decir, en este punto ya debemos tener nuestro modelo ROM o modelo de reserva, debemos tener nuestro planeamiento minero y, dicho en palabras sencillas, debemos tener nuestras reservas. Entonces, entre este punto número 1 y punto número 2 podemos hacer una reconciliación y ver cómo es ese paso de los recursos que tenemos a reservas. Eso es un tipo de reconciliación, genéricamente está marcada ahí como R0. Eso no es un nombre en especial, simplemente una referencia. Entre el punto 2 y el punto 4, digamos que está todo el proceso de producción, de extracción del mineral y su procesamiento en caso que aplique. Podemos realizar una reconciliación directamente del punto 2 al punto 4, pero en el caso que tengamos procesamiento, entonces está ese punto 3 intermedio que nos muestra el proceso de producción o de minado, y ahí podemos hacer una reconciliación que está marcada genéricamente como R1, que nos va a decir qué tan precisa fue nuestra planeación, ¿sí? Cuáles eran las expectativas de producción, cuánto fue lo que realmente obtuvimos. Esto es una reconciliación bastante importante, digamos ya internamente para la empresa. Sí, es un indicador clave. Entre el punto 3 y el punto 4, pues básicamente estamos viendo cómo ha sido de efectivo o cómo fue nuestro rendimiento en nuestro proceso de beneficio del mineral, ¿sí? Entonces podemos hacer una reconciliación entre qué fue lo que esperábamos tanto en calidad como en calidad, por supuesto, cuál fue esa ley o ese tenor que esperábamos obtener y cuál fue el que realmente obtuvimos, cuál fue el rendimiento de la planta esperado, cuál fue el rendimiento que realmente obtuvimos. Y como les mencionaba, usted puede hacer también directamente desde su punto de plan hasta el punto final de su producto y ver qué tan precisa fue su predicción. Eso, digamos, hace parte ya de la autonomía de cada empresa. Pero como vemos, estas reconciliaciones que están señaladas en rojo están asociadas, digamos, al tiempo, son unas reconciliaciones temporales, está sucediendo durante el proceso ya de producción de la mina. Entonces, yo les haré una pregunta en este momento. Después de que pasó un año de producción, ¿qué creen ustedes que pasó con ese punto 1 y ese punto 2, con los recursos y las reservas? ¿Será que se quedaron quietas, se mantuvieron iguales? ¿Cierto que no? Mínimamente por la extracción, ya nuestros recursos y reservas se redujeron. Pero hay otras razones que pueden afectar nuestros recursos y nuestras reservas. Es por eso que este es un proceso dinámico. Es por eso que nuestros recursos y reservas debemos actualizarlos con cierta frecuencia. Y ya la resolución 100 nos dijo que por lo menos
para la autoridad minera, para el Estado, debemos hacerlo anualmente. Listo, volvamos. Entonces, este cuadro que tenemos acá en la diapositiva es, digamos, una representación de ese dinamismo de la minería, ¿sí? Donde nosotros arrancamos de un instante 1, digamos, que es el cuadrante que vemos en gris. Tenemos una evaluación previa de nuestros recursos y reservas. Pasamos por el siguiente cuadrante, producción y beneficios se aplica. Y ahí tenemos, por ejemplo, un término de un año. Entonces hablamos de una producción anual, como siempre, cantidades y calidades. Y por supuesto vamos a tener el cuadrante azul, una evaluación actual, un nuevo estado de nuestros recursos y reservas, que nuevamente menciono, no necesariamente se afectan únicamente por el efecto de la producción o el agotamiento, pues como se conoce, sino que durante ese año, y si somos juiciosos, hemos hecho exploración, encontramos de pronto estructuras geológicas nuevas que no conocíamos, que de pronto nos restrinjan el acceso a los recursos, tenemos algún tipo de restricción de pronto ambiental, que nos aparezca de pronto una zona, o se determine una zona de exclusión que nos quede dentro de nuestro polígono del título, o sencillamente que el precio de nuestro mineral tenga una caída tan fuerte, pues que nos lleve a revisar qué es lo que vamos a sacar. Todo eso hace que nuestros recursos y reservas pues cambien. Entonces la reconciliación al final del día no es más que eso, es conocer qué teníamos en un punto anterior, qué tenemos en un punto actual y cuál, como nos muestra el cuadrante rojo, cuáles son esas diferencias relevantes o no que hay entre esas cifras y por supuesto señalar las razones y las explicaciones a que haya lugar. De esto se trata la actualización de recursos y reservas. ¿Y por qué es importante que hagamos esto anualmente? Recuerde que nosotros somos socios en este negocio, en el negocio minero, y para el Estado es muy, muy importante conocer cuántos recursos y cuántas reservas tiene, y es importante que esa información sea confiable. De allí la adopción de un estándar, que esa información sea confiable, y con información confiable y actualizada, el Estado puede definir políticas, puede dar directrices que impulsen el sector, puede hacer planes, digamos, con las regalías o con la proyección de regalías, puede hacer sus planes pues, de desarrollo, como el que mencionábamos ahorita en la ley 1955. Pero eso solamente lo podremos hacer si tenemos ese inventario, esa cantidad de recursos y reservas actualizado para todos nuestros títulos. En este momento, entonces, cedo la palabra a mi compañero John Carroll, que los va a ilustrar con algunos ejemplos prácticos en reconciliación. Por su atención, gracias. Nos vemos más adelante. Gracias, Guillermo. Bueno, en la tarde de hoy, además del marco teórico, usos, lo que dicen los estándares, queremos expresarles o manifestarles algunos ejemplos de cómo podrían realizarse las reconciliaciones, cómo lo hacen algunas compañías, además de cuáles son algunas de las causas frecuentes por las que tendríamos que actualizar nuestros recursos y nuestras reservas. Como lo dijo el ingeniero Guillermo, esto no es un tema estático, es un tema de mucho dinamismo, y el simple hecho de estar en operación, de extraer mineral, ya nos implica una actualización de un punto A un punto B en el tiempo. Mauro, si quieres, entramos en la primera sesión. Este es un claro ejemplo, y muchos de ustedes ya lo conocen, consultores, titulares y demás, y es el cambio de metodología, de pasar de Ecocarbón del 95 a pasar a las 5 categorías que establece el estándar colombiano. Ya nos obliga a hacer una actualización o una reconciliación de nuestros recursos y por ende de nuestras reservas.
Si bien ustedes recuerdan, con Ecocarbón se tenían unos radios constantes para definir recursos medidos, indicados e inferidos. Con la aplicación del estándar en la resolución 299 del 2018, donde desaparece totalmente Ecocarbón y se adopta la clasificación de los estándares CRISCO, vemos un cambio sistemático, por decirlo de una manera. Estamos viendo un manto, esto es un título de carbón en el interior de Cundinamarca, cómo cambia de una clasificación Ecocarbón a una clasificación del estándar. A margen izquierda, en la clasificación de Ecocarbón del manto 10, podemos ver que el simple hecho de tener un punto de control con o sin muestra de calidad y trazando un radio de 250 metros, ya tienes un recurso medido. No se consideró el tema estructural, el tema de calidad, ningún otro factor que sí fue considerado en la clasificación de CRISCO para un periodo de tiempo posterior. Esto es un caso pues, colombiano, ya lo han aplicado, y es para que se den cuenta que no es difícil, es simplemente tomar en consideración, agregar factores adicionales que tal vez Ecocarbón no incluía, y lo hacía de una forma muy sistemática, manual y rápida. Con el estándar hay que tener un poco más de cuidado, un poco más de criterio, ¿sí? No es una receta de cocina como muchas veces lo hemos manifestado. Hay que tener en cuenta el tema de calidad y el tema estructural. En la margen derecha ustedes ven esos pequeños polígonos en verde, es lo que ahora se clasificó como un recurso medido. Después, pues, des en cuenta el impacto, después de haber estado clasificadas según Ecocarbón, casi en la mayoría del contrato. En una franja amarilla ya van a encontrar los recursos indicados y en una franja azul ya encontrarán los recursos inferidos. Si revisan un poco más en detalle las tablas, la sumatoria de los recursos totales es similar, ¿sí? Mientras que con Ecocarbón nos daban 3.400.000 y un poco más, con el estándar nos está dando 3.600 si incluimos el valor de los inferidos. En la diapositiva aparecen 2.643 porque recordemos que solo las categorías de medidos más indicados pasan a ser reservas. Por ende, solo se están sumando las dos. Pero en términos generales, los valores globales o, por decirlo de una manera, totales, la diferencia entre el uno y el otro no excede más del 4 o el 5%. ¿Sí? ¿Esto por qué? Como lo indicó el ingeniero Guillermo, hay factores estructurales que, como en este caso, implicó un aumento en los recursos de carbón para este contrato. En el primer ejemplo, el tema estructural, este es un yacimiento de carbón un poco complicado por sus fallas de cabalgamiento, de bajo buzamiento, que no fueron consideradas. Mientras que en la clasificación con el estándar y con un cambio de software lograron en cierta manera modelar con mayor precisión estos temas estructurales, estos rasgos estructurales, y ese cabalgamiento entre una capa y la otra logró en cierta manera incrementar sus recursos. Siguiente, Mauro, por favor. Continuando con el mismo ejemplo, este es el mismo contrato y es un poco lo que les comentaba en la diapositiva anterior. El software. Muchos nos han comentado o han llegado preguntas al equipo que cuál software es el adecuado para modelar, que los costos, que las funcionalidades, que cuál es el mejor. Nosotros en realidad no podemos decir eso, ya es criterio de los geólogos o de los ingenieros que están participando en la estimación. La selección del software tiene que estar de acuerdo o en línea a las características estructurales, metodológicas, estratigráficas y mineralógicas del depósito. En este mismo ejemplo, estamos hablando del mismo contrato. Cuando se utilizó Ecocarbón, utilizaron Surpac para realizar su modelo geológico. Los que conocen y saben del software Surpac
trabaja bajo la metodología de modelo de bloques, ¿sí? Es un poco tedioso graficar o representar el tema estructural con Surpack. No digo que no se pueda hacer, pero dedica un poco más de tiempo y de detalle. Cuando hablamos de modelo de bloques, ya sabemos que tenemos que incluir temas como la parcialidad, el tamaño del bloque, su rotación, su inclinación y demás. Es un poco más complicado para depósitos estratificados, pero no indica que no se pueda hacer. Cuando hicieron ecocarbón en la primera estimación, utilizaron este software. Con la actualización un poco más reciente, 2018-2019, de software y llegaron a utilizar Maynes. ¿Sí? Maynes maneja ya la metodología de los grids, del grillaje, y es un poco más especializado en temas estratigráficos. Tiene un poco más de facilidades en recrear o modelar aspectos estratigráficos, bifurcaciones, divisiones. Es un poco más fácil crear este tipo de fenómenos estructurales. De igual forma, crea con facilidad grids de calidad, grids de espesor, que facilitan la estimación de un recurso mineral. Sin embargo, y como ustedes se logran ver en la imagen, los rasgos estructurales de los dos modelos se mantienen coherentes, ¿sí? Tanto con el modelo de bloques como con el modelo de grillas. Pero con grillas podemos ver un poco, tal vez, de resolución, de detalle en los isópacos y en los estructurales, cosa que no logramos con el modelo de bloques. Lo que les comentaba de lograr modelar las fallas de cabalgamiento con Maynes les proporcionó a ellos el conocimiento y el criterio para incrementar sus recursos en los medidos, indicados e inferidos, adicional a una serie de puntos de perforación o puntos de control estructural que en cierta manera sumaron al momento de hacer la estimación, y se contaba con un grupo, una selección de datos más amplia para poder realizar una estimación mucho más acorde. ¿Sí? Entonces, como ya lo manifesté, la selección del software influye bien o poco en la estimación de los recursos minerales, y su selección tiene que estar acorde con los parámetros que ya hemos mencionado. Hay software de uso libre, de uso libre, hay software comerciales, depende pues, del dinero con el que se cuente, de las características del depósito, del criterio del profesional, del uso y demás. Gracias, Mauro. Siguiente. Bueno, este es un tema muy común, y es el tema de las restricciones ambientales. En la diapositiva que les estoy mostrando tenemos dos ejemplos, y en cierta manera es un ejemplo muy común, porque hoy en día tú puedes tener un contrato de concesión libre de restricción, pero en el año siguiente o durante el transcurso del año puede presentarse, puede emitirse una exclusión ambiental que te va a incidir total o parcialmente en el área de estimación. Hay que tener en cuenta, estos son dos fuentes, dos imágenes de ANA Minería, el nuevo visor de la Agencia Nacional de Minería. Hay capas que son excluibles y hay capas que son restringidas, ¿sí? Dentro de las consultas que uno puede generar en el visor, él te indica qué tipo de capas están en interacción con tu área. Recordemos que las restringidas, en cierta manera, y bajo algunas circunstancias, permiten realizar actividades mineras, mientras que las capas que son totalmente excluibles, pues ya no se puede hacer ninguna actividad de extracción. En este caso tenemos dos ejemplos, las dos son de tipo exclusión. Una es con el páramo de Rabanal y la otra es con la tan conocida exclusión de la sabana de Bogotá. Como logramos ver,
en un detalle, hay títulos que fueron totalmente afectados por esta exclusión. Sobre esos títulos ya prácticamente la definición del recurso desaparece, porque recordemos que en ella se indica que tiene que tener una perspectiva razonable de una eventual extracción económica. Con esta exclusión, esa perspectiva prácticamente desaparece. Si bien hay algunos títulos que fueron afectados un 100%, hay títulos que fueron parcialmente afectados, ¿sí? Entonces, en ese momento o en este caso, es cuando esa porción de área que ha sido afectada ya no podría ser parte de la estimación, ¿sí? Nuestros recursos se podrían ver reducidos por el impacto de esta exclusión, ya sobreponiéndolo sobre nuestro contrato. Entonces, este es, como les comentaba, es un ejemplo muy clásico. Si hoy en día no tenemos una restricción ambiental, puede que mañana sí, y eso es lo que queremos enviarles el mensaje de reconciliar entre un punto A y un punto B las cifras de recursos y de reservas que ustedes estimen. Además, ya se tiene pues por resolución, la resolución 100 nos obliga a presentar nuestras actualizaciones año a año, y en esas actualizaciones queremos que ustedes nos digan esos cambios a qué se deben, cuáles fueron las causas de esos cambios. Gracias, Mauro. Por favor, la siguiente. Este es un ejemplo de una empresa también colombiana que cotiza en bolsa. No quiere decir que sean los únicos que pueden hacer reconciliación, no todos los títulos pueden hacerlo. Esto es de la fuente, pues, de la página del CEDAR. Cualquier titular que quiera más información, hay una serie de reportes públicos en los cuales ustedes se pueden guiar. Lo que queremos resaltar acá es, miremos los dos periodos que se están reportando, o las diferencias entre los dos periodos, 2015 y 2018. Si hubo un incremento, ustedes lo logran ver en la categoría de los medidos, ¿sí? Subió de 791 a 1.357.000 toneladas de material. Y vemos una reducción en los indicados de 1.074 a 446.000 toneladas. Y abajo nos indican las causas de esos cambios. Como ustedes lo saben, cada vez que uno hace una estimación, uno tiene que indicar su fecha efectiva del reporte, ahí lo tenemos, la fecha de corte de la información técnica utilizada para la estimación. En este caso, pues ahí vemos el cobre equivalente, ¿sí? Y vemos la recuperación metalúrgica lograda en los dos periodos de tiempo. Mientras que en una teníamos una recuperación del 94.15% para cobre y del 61.82% para oro, en el 2018 teníamos una disminución en el cobre con el 93.5%, pero un alza en las recuperaciones del oro del 73%. Son cambios técnicos que alteran la estimación de los recursos. Abajo vemos una serie de notas, y es como lo que en cierta manera queremos que ustedes nos indiquen, y es por qué hubo estas variaciones, por los cambios en el tenor, por algún aspecto técnico. En este caso vemos que los recursos inferidos fueron reclasificados a indicados. Esto nos da la idea de que tal vez hubo una campaña adicional de exploración, más datos, más muestreo, datos estructurales adicionales, que permitió reclasificar esos recursos inferidos, ¿sí?, a elevarlos de categoría a indicadas. Gracias, Mauro. Siguiente. Este es otro tema muy común, y es el impacto de las vías 4G en Colombia. En la imagen central vemos, esto es de fuente de la ANI, de la Agencia Nacional de Infraestructura, los proyectos 4G que se tienen hoy en día en Colombia. Mauro, por favor, un zoom a la imagen superior.
a la superior derecha, donde está, gracias. Bueno, en esta imagen logramos ver el trazo o el trazado entre los municipios de Remedios, Zaragoza y Caucasia. Es un distrito minero, principalmente pues, para la extracción de oro, y vemos cómo el trazado de esta vía 4G influye en una gran parte en esos títulos mineros. Muchos saben que con estos trazados se deben definir rondas, se deben definir límites en cota para evitar fenómenos de subsidencia o cualquier otro fenómeno de remoción para conservar la estabilidad de la vía. Por ende, esas zonas restrictivas tienen que ser excluidas de las áreas de estimación de recursos, ¿sí? En esta imagen es un caso muy común. Vemos el impacto que genera el trazado de una vía 4G en los polígonos mineros. De igual forma, Mauro, en la imagen inferior izquierda, logramos evidenciar el mismo fenómeno en el trazado de la vía Santana-Mocoa-Neiva, tal vez en una menor proporción, pero sin embargo vemos algunos títulos que se están viendo afectados porque esto impide o indica unas rondas, unas zonas donde no se podrá hacer extracción mineral. Bien, Mauro, pasamos al siguiente. Este es un ejemplo de una mina en el exterior, es en Turquía. Esta mina presenta dos tipos de mineralización, tanto óxidos y tenemos presencia de oro y plata en ella. Tenemos sulfuros de zinc, cobre, oro y plata además. A margen derecha ustedes logran ver como las perforaciones y la cantidad de información que ellos tienen para la estimación de recursos en el 2019. En esta imagen lo que queremos resaltar es un cambio que ellos presentaron desde el 2016 al 2019 por cambios principalmente en etapas posteriores de exploración. Como ustedes logran evidenciar en la parte inferior izquierda, en el recuadro, se indica que se completaron las fases 4 y 5 de perforación, lo que les permitió reclasificar sus zonas que tenían tal vez en un grado de incertidumbre muy alto, hablemos de un recurso inferido, y que les permitió reclasificarlo a un indicado o en cierta manera a un medido. En la imagen superior derecha ustedes logran ver las categorías del estándar, ¿sí? Inferidos en verde, inferidos en azul, indicados en verde y en rojo los indicados. Démonos cuenta que en esas zonas es donde mayor concentración de puntos tenemos. Adicional a lo que les estoy comentando, ellos hablan de que se logró reinterpretar la información, lo que les permitió modelar en mejor manera, detallar su modelo geológico y por eso se presentaron esos cambios. Una particularidad de este depósito, y es que no solo pasa en Colombia, y es que independiente del consultor, o sea, ahí vemos que se cambió de consultoría y que tal vez por eso hubo unos cambios, ¿sí? Muchas veces el criterio de los profesionales afecta pues nuestra estimación de un punto a otro. Lo grave es cuando esa estimación supera rangos excesivos. Uno esperaría que las personas que estén realizando la estimación en un punto A o en un punto B, pues las diferencias no sean tan significativas. En este caso no sabemos cuánto fue el impacto, pero sabemos que hubo unos cambios por una empresa consultora diferente a la que realizó el estudio en el 2016. Se logró definir con mayor exactitud los dominios de baja ley y los diseminados. Esto se logra pues, con información, ¿sí? Esto lo aportaron las fases 4 y 5 de las campañas de exploración que se terminaron. Igualmente, miremos en la imagen inferior izquierda que también indican que los métodos utilizados para asignar los recursos en las categorías de medidos, indicados e inferidos fueron diferentes. Así como se los expliqué en Ecocarbón, tal vez hubo algunos criterios
de tipo geoestadístico que influyeron en esa categorización. Siguiente, Mauro. Este es la misma mina, el mismo proyecto en Turquía. Lo que queremos resaltar con esto y no extendernos tanto es que si hubo un cambio de recursos, por ende nuestras reservas en sus dos categorías, probables y probadas, también van a sufrir cambios. Como lo indicó el ingeniero Guillermo, el simple hecho de extraer mineral durante un año ya agotó tus recursos medidos. Por ende, hay que hacerse una nueva estimación para saber el estado actual, cuáles son tus recursos hoy en día del proyecto minero. Esto lo pueden pues, observar en mayor detalle cuando se publiquen las presentaciones en la agencia, pero no voy a entrar tal vez por tiempo en detalles de esta diapositiva. Mauro, la última, por favor. Bueno, este es como el final de la cadena, pues, y es lo que pretendemos a nivel de agencia. Al grupo de recursos y reservas llega un sinfín de requerimientos, no solo de particulares, sino de empresas o de entidades estatales, Servicio Geológico, Contraloría, la UME, la misma agencia, el DANE, ¿sí? El ministerio, pidiéndonos cifras de recursos y reservas en municipios, en departamentos, en gobernaciones. Hoy en día, más allá de la información que nos aportan los proyectos de interés nacional, los PINES, no podemos dar más cifras por el grado de confiabilidad en las estimaciones. Este es un módulo que pretende almacenar toda la información, las estimaciones que todos los titulares de Colombia presenten, como almacenar un inventario minero nacional. Eso nos va a permitir gestionar la información de recursos y de reservas a nivel de agencia, mejorar, optimizar los procesos de seguimiento y control. A nivel nacional, cuando un municipio o un departamento nos pregunte cuántos recursos y cuántas reservas tenemos, podamos con rapidez y con eficiencia dar esos reportes. Poder generar reportes consolidados de cuántos minerales, cuántos recursos, cuántas reservas tenemos por mineral, por departamento, por municipio, por región, un sinfín de consultas que podrán ser satisfechas por este módulo. Esto es lo que pretendemos a nivel de agencia, pero dependemos de la calidad de los estudios y de las estimaciones que ustedes nos presenten. Esto es, pues en términos generales, lo que queríamos mostrarles. No sé, Mauro, Andrés, si hay preguntas para darle paso al ingeniero Holman. Sí, tenemos algunas preguntas. Voy a hacer esta para que nos conteste el ingeniero Guillermo, por favor. Uno de nuestros participantes pregunta, ¿el proceso de reconciliación sería equiparable a un modelo de gestión encaminado al control y aseguramiento de la calidad en la cadena de procesos involucrados? Gracias, Cris, por la pregunta y gracias al participante también. Estrictamente hablando, y como mencioné en la definición, la reconciliación es una herramienta que nos ayuda a, digamos, a entender esas diferencias o discrepancias que tenemos en nuestros procesos. Entonces, como herramienta, yo pienso que más bien haría parte de un modelo de calidad, un modelo de aseguramiento de la calidad. Entonces, sí está relacionado, pero yo pienso que es más, sería una parte de ese proceso de aseguramiento y control de la calidad. Ok, gracias, Guillermo. Otra pregunta está para el ingeniero John. ¿Cada actualización de reservas implica una modificación del PTO según los términos de referencia? No obligatoriamente o no necesariamente. Depende pues del impacto o del impacto que veamos de una estimación a la otra.
Si es por simple extracción mineral y si durante el año no hubo ningún inconveniente, ninguna afectación grave en la estimación de recursos y reservas, es hacer una reclasificación utilizando la información de la extracción durante el año. Pero si en ese año, desafortunadamente, o no sé, se presentó una restricción, apareció un páramo encima, una reserva forestal o alguna otra cosa de las que hemos estado hablando, que te afecte en gran proporción tu estimación de recursos y de reservas, esos cambios sí ameritarían una modificación de PTO. Ok, gracias. Tengo otra para ti, John. Dice, se puede tomar la metodología de Ecocarbón, pero en el momento de dar la categoría, ¿se puede utilizar la de CRIPSCO? Pues la metodología de Ecocarbón desapareció con la resolución 299. Sin embargo, ella utilizaba unos radios y creo que es a lo que ha orientado la pregunta. Se pueden definir radios de búsqueda, ¿sí? Ya es criterio del profesional, del geólogo que está evaluando el depósito. Puede usar radios, puede usar la varianza de Kriging, puede usar el número de puntos o muestras, los variogramas, las desviaciones estándares, los métodos convencionales, lo puede hacer. Ok, muchas gracias. Yo creo que con esta cerramos esta sesión de preguntas y le damos la palabra al ingeniero Holman. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerle a la Agencia Nacional de Minería por la invitación, a la ingeniera Albameri Bustamante y a todo su grupo de recursos y reservas por invitarnos a participar en estas sesiones importantes donde vamos a mostrar desde un punto de vista más práctico de una empresa lo que hemos hecho nosotros desde el momento que se inició el proceso de clasificación de recursos y reservas mineras utilizando un estándar hasta lo que llevamos hoy en día, mirando los beneficios que se han podido obtener y que en sí el proceso no es tan complicado ni diferente a lo que cada uno o a lo que veníamos haciendo. Importancia de la reconciliación en un proceso de optimización minera. Vamos a iniciar mostrando el cuadrito que realmente es en donde se enfocan los estándares y cuál fue lo que nosotros como empresa buscamos, tener unificada nuestra información. Nosotros tenemos varios títulos mineros donde con la información que se tenía realmente era muy difícil saber cuáles son las reservas reales que nosotros teníamos en probadas, probables o cuáles eran los recursos, porque el documento que se utilizaba, que era el de Ecocarbón, le da a usted un margen muy amplio de diferentes clasificaciones. Entonces, el estándar colombiano o cualquier estándar lo que lo está limitando es a usted en 5 categorías. 3 categorías que son de exploración, que son inferidos, indicados y medidos, que es lo que han explicado nuestros compañeros, y depende de los distintos niveles de confianza geocientífica. Y de ahí, para poder pasar usted a probadas y probables, diferentes grados de evaluación técnica y económica. Ahí es donde se enmarca todo lo que nosotros o todo lo que la empresa o la misma agencia pretende tener o las mismas empresas que tienen los diferentes títulos. Dentro del estándar existe una tabla 1 que es como un checklist del paso a paso de lo que uno debe hacer cuando aplica un estándar, que tampoco es nada diferente a lo que nosotros veníamos haciendo o a lo que uno como profesional debe hacer en el momento de ejecutar un proyecto minero. La parte 1 de la tabla le dice la información general
y eso en cualquier situación siempre se ha tenido que utilizar, se ha tenido que trabajar, y si ustedes revisan el estándar colombiano, viene definido cada uno de los puntos que deben contener esta información general. Técnicas de muestreo, de igual forma como se ha venido haciendo siempre, y en eso quiero ser muy repetitivo, es porque realmente no estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Lo que estamos haciendo es aplicando una metodología o un paso a paso para usted llegar a tener una información cierta, una información más real con el cual usted pueda tomar decisiones. Técnicas de muestreo hay muchas, usted puede perforar, usted puede hacer túneles, usted puede hacer apiques, y para cada una de estas líneas puede haber un módulo completo de qué se debe hacer, cómo se debe hacer y qué información se debe levantar. Con las técnicas de muestreo, que realmente son las formas de exploración, porque pues no hay otra forma de obtener usted estas muestras sino explorando, presenta usted los resultados de exploración, que es la parte 3 de esta misma tabla. Y hasta ahí va una secuencia lógica, no se ha cambiado absolutamente nada y es lo que uno debe hacer. Con esta exploración geológica pasamos a hacer la estimación de recursos, y para esto se realiza un modelo geológico. El modelo geológico no es más sino la forma de que esa información que usted levantó en campo la pueda observar usted en el escritorio, la pueda observar usted en un plano, la pueda observar usted en 3 dimensiones, la tenga definida en un plano, obviamente con una topografía bien realizada, con un trabajo muy juicioso de cada una de las personas que intervienen en esto. Y de ahí, cuando usted tenga una estimación de recursos, pasa usted ya a lo que es su estimación de reservas minerales. Y para eso, pues, son los factores modificadores, que no es nada más que un listado de información que usted tiene que tener en cualquier proyecto minero. ¿Qué es? Información legal, información técnica, información económica, y al final todo eso se resume en el PTO, en cómo usted va a explotar o cómo usted va a producir su mineral, que para este caso yo estoy hablando en nombre de la empresa Carbocoque, que nos dedicamos a la explotación de carbones coquizables. Todo este proceso es para llegar al final ¿a qué? A explotar nuestro producto, nuestro carbón. Pero esa es la secuencia lógica que hasta el momento no se ha cambiado absolutamente nada. ¿Cuáles son las ventajas de tener implementado usted esto y hacer el paso a paso? Primero que todo, la certeza y confianza en la información. Si usted realiza el paso a paso, juicioso, como se describe, con cada uno de los procedimientos, con estándares de calidad, con levantamiento de información confiable, pues el aumento del conocimiento del proyecto va a ser incalculable. Ustedes van a poder tomar decisiones, y con estas decisiones nosotros vamos a poder tener una proyección a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que usted en un yacimiento, grande, mediano o pequeño, pues usted realmente se va a dar cuenta qué es lo que tiene y qué puede llegar a ser. Porque no necesariamente el tener un recurso muy elevado, y más hablando en minería subterránea de carbón, no necesariamente este recurso lo podemos convertir completamente en reserva, porque las limitaciones técnicas de acceder a los yacimientos, los métodos de explotación, los sistemas de transporte y todo lo que lo lleva a uno al final a llevar una tonelada de carbón a superficie, es lo que realmente nos debe importar a nosotros, y esas son realmente las reservas probadas. ¿Qué es lo que usted puede llevar a superficie y qué no? Con esto usted minimiza el riesgo de inversión. ¿Por qué? Pues que al final usted con esa información va a tener usted la información necesaria para poder tomar una decisión de una inversión, y que en este caso las inversiones no son tampoco inversiones que no se puedan justificar, cambios de la forma de sostenimiento, ampliación en la capacidad de los túneles, en la capacidad de transporte, que más adelante les voy a mostrar en un ejemplo práctico qué hicimos y en qué estamos ahora desde el momento que iniciamos. Con esto termina usted implementando buenas prácticas mineras, y todo esto al final se reúne en lo más importante y lo que nos tiene que interesar a nosotros como profesionales, como ingenieros de minas y como funcionarios de empresas, que es la seguridad minera.
porque todo esto lo lleva a uno es a eso, desde un comienzo a usted tener una proyección clara de qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, cuánto vale y cómo lo justifica, para usted tener y mejorar la seguridad minera. Esa es la clave y eso es lo que nosotros como profesionales debemos buscar en momentos donde todos sabemos que la situación en tema de accidentalidad no es tampoco un tema que nos guste hablar y nos guste mostrar. Pero siguiendo el paso a paso de esto, usted lo va a mejorar. Téngalo por seguro que con esto usted puede mejorar el tema, que sería lo más importante acá. Y les voy a mostrar un caso práctico de un trabajo que nosotros hicimos en diferentes títulos, pero para este caso solo les voy a explicar uno. En el 2012 nosotros tenemos un título, o tenemos igualmente un título, donde realizamos 3 perforaciones en un total de 1.856 metros perforados. En promedio se perforaron 600 metros por cada uno de los pozos que se realizaron. Nosotros tenemos dentro de este título los buzamientos son de 65 grados en promedio, por lo que una perforación no es tan sencilla. Usted tiene que perforar y bajar bastante para poder usted cortar todos los mantos de acuerdo a la información geológica que usted tiene. Con estos 3 perforaciones identificamos 13 mantos de carbón. Con estos 13 mantos identificados y adicionalmente 145 puntos de control que tomamos de los trabajos bajo tierra, porque los trabajos bajo tierra de las minas que están en operación, de las minas que llevan años trabajando, es una información muy valiosa, donde usted puede tener esta información y en algunos casos sin necesidad de realizar perforaciones puede usted hacer una estimación. Todo depende del tamaño del proyecto, del tamaño del área, de la información que usted tenga y de la información que usted pueda levantar. Nosotros teníamos en ese entonces 6.400 metros de túneles donde se levantaron estos puntos de control y donde se tomaron 184 fueron las muestras levantadas. Nosotros tomamos realmente más puntos de control, pero para este caso solamente nosotros evaluamos los puntos de control que cumplen con todos los requisitos. ¿Qué son? O los más importantes, pues son puntos de control donde usted tiene datos de calidad. Los otros puntos de control también son importantes y usted los puede utilizar en su modelo geológico, pero realmente si usted quiere la información tiene que tener también un seguimiento a la calidad. En ese entonces teníamos una producción de 5.200 toneladas por mes y estábamos a una profundidad de 250 metros. El reto para nosotros es que tenemos que llegar al límite de nuestra concesión, para lo cual tendríamos que bajar 900 metros en un inclinado a 65 grados. El reporte lo hicimos entre el año 2012 y 2013 bajo el estándar de York. Se hizo la estimación de recursos y reservas mineras. ¿Por qué York? Porque pues es uno de los estándares más utilizados en el tema del carbón. En ese entonces no se tenía el estándar colombiano, no se tenía. Realmente ese es un proceso que se venía adelantando hace más o menos 4 años con la ayuda de la Agencia Nacional Minera, que hoy en día lo tenemos, que hoy en día lo podemos descargar fácilmente, lo podemos ver, lo podemos leer y es muy práctico. El York, la diferencia es que está en inglés y hay algunos términos que son más complicados, pero pues con el estándar colombiano cumple completamente los requisitos y pues tanto es así que estamos avalados por Crisco para nuestro estándar. En esa figura podemos ver las labores que se tenían, las perforaciones donde se realizaron tratando de abarcar los puntos más importantes, porque pues en este tipo de yacimientos, a diferencia de los que por ejemplo nos mostró nuestro compañero, donde las mallas de perforación son grandes y donde la información que se requiere es un poco distinta, pues lo que tiene uno es que optimizar y mirar realmente si se necesitan, cuántas son y dónde hacerlas para no perder un pozo.
Nosotros con los resultados obtenidos se hizo una evaluación. Abajo podemos ver un modelo de uno de los mantos. Es muy difícil mostrar en un modelo completo los 13 mantos, porque primero que todo son mantos muy delgados, son mantos que están muy cerca unos de otros y son bastantes. Nosotros identificamos aproximadamente 13 mantos, donde pudimos llegar a la conclusión, de acuerdo al estándar York, que podíamos tener nosotros un total de 5.800.000 toneladas en recursos, entre medidos, indicados e inferidos. Y de ahí pasamos con todos los factores modificadores, con un plan minero detallado, con un cambio en la infraestructura, a poder llegar a demostrar de tener probados 1.270.000 toneladas. Y eso fue un trabajo que se hizo en el 2012 y en el 2013, con el cual nosotros iniciamos a cambiar parte de nuestra infraestructura. Hoy en día, en el 2019 y 2020, ¿qué tenemos? Porque pues de acuerdo a todo lo que hemos hablado, al tema de reconciliación, al tema de actualización de esto, pues lo debemos hacer cada año. Y no necesariamente una actualización de estas significa que usted tenga o que seguir perforando o que seguir o que tenga que cambiar su plan minero o que tenga que cambiar la información que usted ya suministró. Es el mismo modelo, simplemente alimentado con información adicional que pueden ser simplemente puntos de control de trabajos bajo tierra, que hoy en día tenemos 14.000 metros de túneles realizados, donde para este ejercicio, para poder pasar nuevamente o poder tener un cálculo actualizado en el 2019 y 2020, se tomaron 77 puntos de control con muestras adicionales. Este reporte ya lo hicimos o ya lo tenemos nosotros bajo el estándar colombiano de recursos y reservas, que realmente no difiere mucho en el estándar York, pero sí nos facilita el entendimiento de la terminología, el entendimiento de cada uno de la información solicitada ahí. Y hoy en día, a partir del trabajo que se realizó en el 2012, podemos estar, digamos, satisfechos a la inversión realizada, porque la producción en el momento es de 10.500 toneladas mes y estamos a 450 metros de profundidad. El reto de este tipo de minería no es aumentar usted exponencialmente su producción, hay un límite. El reto es cómo llegar usted a los 900 metros manteniendo esta producción. Y para eso usted tiene que demostrar cómo lo puede y cómo lo debe sacar y poder mantenerlo en el tiempo para que usted pueda obtener la mayor recuperación de su yacimiento, que es lo que a usted le importa, y bajo, pues obviamente, y lo repetiré siempre, bajo las mejores medidas de seguridad minera. A partir del 2012 al 2019, ¿qué se hizo realmente? Y los cambios no fueron muy significativos. Los principales cambios que realizamos para poder nosotros garantizar y llegar a ese nivel de producción y estar seguros que lo vamos a poder mantener por la vida útil del proyecto y recuperar la mayor cantidad de reservas que hemos hecho, hicimos la construcción de 2 inclinados de transporte principal en arcos de acero, y muchos de los proyectos mineros de carbón tienen todos sus inclinados, digamos, con una capacidad limitada. La capacidad de una mina se mide por la cantidad de carbón que usted pueda extraer, y eso es lo que usted realmente puede medir como una reserva aprobada, porque si usted no la puede sacar, realmente usted no la va a poder categorizar dentro de ese rango. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? La única forma de poder llegar es aumentar nuestra capacidad de transporte, llegar a un límite donde podamos nosotros decir, así estemos sacando en ese momento 4.000 toneladas al mes, iniciar nuestro proceso pensando en el futuro, no pensando en que el mes siguiente íbamos a sacar 100 toneladas adicionales más, sino simplemente pensando en el futuro. Se cambiaron la sección de los arcos de bajo tierra de los túneles, también utilizando arcos de acero. Ese es otro cambio
que al final ya muchas empresas en el sector lo están dando, y que al final del tiempo es más económico que utilizar la misma madera en muchas vías, porque los mantenimientos son menores y la seguridad es mucho mayor. Se aumentó la capacidad del transporte interno, entonces ya teníamos nosotros túneles más amplios, no podíamos seguir con coches de empuje porque pues al final el mover una tonelada con un coche de empuje utilizando tracción humana, digámoslo así, nunca va a ser comparable con el hecho de poder meter una locomotora. Pero usted no puede meter la locomotora si usted no ha cambiado su sección, y una locomotora usted no la justificaría si usted no tiene la cantidad de producción necesaria para montarla. De igual forma usted llega a una tolva interna donde tiene otra limitante que lleve la superficie, entonces se tuvieron que cambiar estos coches. Se mecanizó un tajo para poder obtener más producción, que fue un proyecto pues muy interesante, donde vemos que así sean mantos pequeños, mantos muy inclinados, existe la forma de mecanizar el arranque. Se utilizó una rozadora sobre muro de una tecnología utilizada en España y en algunas minas pequeñas en Polonia. Se cambió el cargue del material porque en la medida que usted aumenta la producción, tiene que aumentar su desarrollo para poder usted garantizar la producción. Y con esto se mejoraron sistemas de comunicación, sistemas de detección de gases y ventilación de bombeo. Como ustedes se dan cuenta, lo único que se hizo fue mejorar lo que ya se tenía. Y mejorarlo fue ampliando la capacidad. Y ese proceso lo llevamos haciendo en los últimos 7, 8 años para poder llegar a los límites de producción que nosotros realmente tenemos. Entonces, ¿en qué consiste realmente la aplicación del estándar? Simplemente en hacer lo que veníamos haciendo, pero de una forma metódica. Segundo, el hecho de tener que actualizar esto año a año no significa que usted tenga que cambiar absolutamente toda su operación, todo su estudio, tener que perforar, tener que llenarse de información, sino simplemente saber qué información es la que puede ser relevante o no puede ser relevante, y el definir el por qué. Si en algún momento usted tenía ciertos recursos, hoy en día no son los mismos, pueden ser mayores, pueden ser menores, dependiendo de la información que usted tenga y dependiendo de cada uno de los factores modificadores. En los títulos de minería de carbón, hay títulos inclusive muy pequeños donde con la información que tienen, donde la información que han levantado a lo largo de 30 años de operación, se podría realizar un tema de estimación bien hecho, donde no se justificaría el tema de una perforación y donde se podría inclusive llegar a tener títulos pegados, compartidos con vecinos, donde entre todos se pudiera realizar unos trabajos conjuntos para hacer una estimación de recursos y reservas bien hecho. Con esto lo que queríamos mostrarles, o lo que yo quería mostrarles, es que la aplicación de un estándar trae más beneficios que complicaciones. Ha generado mucho debate el tema de la obligatoriedad de hacerlo o de no hacerlo, pero tenemos que verlo desde el punto de los beneficios. Mejoramiento en todo el tema de minería, buenas prácticas, y lo más importante, mejorar la seguridad en las minas. Muchísimas gracias y quedo atento si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Más que una pregunta, pues quisiéramos, de acuerdo a su experiencia, saber qué recomendaciones le puede dar a usted al minero, desde el pequeño, el que está empezando y que tiene, digamos, recursos más limitados. ¿Qué recomendaciones le puede dar para garantizar y llegar a una certeza de sus estimaciones de sus recursos y reservas? Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues lo más importante es el adecuado levantamiento de la información. Y eso se parte desde la información topográfica. Nosotros debemos tener una buena línea base, y es que la información topográfica que tengamos de nuestro título grande, mediano, pequeño sea la mejor información. Y de ahí en adelante empezar a alimentar un plan.
Es un plano donde usted va a alimentar realmente sus túneles, sus vías, lo que ha hecho, la calidad, porque yo creo que estas minas pequeñas o estas minas o estos títulos han estado comercializando sus carbones durante mucho tiempo. Información de calidad pueden tener muchísima, porque al final con eso es como les pagan, como nos pagan el carbón a los que producimos carbón, es de acuerdo a la calidad. Y hacer desde el comienzo un estudio, más que un estudio, digámoslo así, bien hecho, bien detallado, buscando las personas idóneas, con la experiencia en el tema específico. Porque uno tiene que ser franco, yo soy ingeniero de minas y llevo 20 años trabajando en carbón, pero si a mí me ponen a hacer un tema de un PTO en minería de oro, pues tendré que buscar a la persona que lleva haciéndolo y que tiene la experiencia. Porque si queremos tener información confiable y bien hecha desde un comienzo, se debe realizar bien, porque de ahí en adelante, a partir de esa información es que usted va a actualizarla. Con una primera vez que usted realice este trabajo bien hecho desde el comienzo, sin pensar en actualizaciones de PTO, sino en usted como dueño de mina, en tener la información clara para su beneficio, no pensando en una obligación, sino pensando en tener usted realmente un proyecto minero a largo plazo donde usted va a vivir de eso, pues tiene que usted desde un comienzo o en este momento empezar a realizar este proceso de tener la información clara, de tener una información detallada. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, tenemos otra pregunta que sería interesante que usted nos conteste. Dice el participante, ¿cuánto puede valer un programa de exploración, levantamiento de puntos de control y calidades? Realmente esto no es, como les digo, una tarifa que uno diga, venga, para hacer un estudio de estos vale tanto, porque eso depende de muchos factores. Depende del tamaño del proyecto, de lo que usted quiera al final obtener, de la cantidad de dinero que usted disponga, porque pues eso también es importante, y de la necesidad o no, en algunos casos, de perforar o no. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un título donde nos faltan 200 metros para llegar al final de la línea de concesión. Estamos haciendo una actualización de estas y pues no se justifica hacer una perforación, porque con toda la información que tenemos a lo largo de 20 años de explotación, podemos fácilmente extrapolar esa información a 200 metros y podemos justificarla y podemos demostrarla. Podemos hacer exploración subterránea mediante cruzadas, podemos levantar otro tipo de información. Entonces, no es una cifra que uno diga, venga, dependiendo del área, le valdría tanto un estudio de estos. Tiene que ser específico para cada título, para cada ubicación, para cada lugar, porque pues no todas las perforaciones, digamos, no todos los yacimientos son idénticos, son completamente distintos. No hay dos iguales, mejor dicho. Nosotros hicimos este trabajo para 14 títulos distintos y en ninguno tuvimos la misma necesidad de hacer lo mismo. En unos tuvimos que perforar más, en otros menos y en otros no perforamos. Entonces no es fácil dar un valor de cuánto podría valer un estudio de este tipo. Cada uno tendría que analizarse por separado y de acuerdo a la información que se tenga se podría dar un valor o algo así por el estilo. Muchas gracias, ingeniero Guillermo. Entonces te invito a darle cierre a la sesión del día de hoy. Bueno, vamos entonces a darle el cierre a la sesión. No sin antes agradecerle al ingeniero Holman por su exposición, por acompañarnos en esta jornada. La verdad que es muy valiosa su presentación, ingeniero, muchas gracias. A todos los asistentes también muchas gracias por el tiempo que nos dedicaron
Esperamos realmente que la información que les hemos suministrado durante esta sesión realmente sea de utilidad. ¿Sí? No olviden que este es un negocio donde somos socios, que realmente es un buen negocio. Entonces no me resta más que invitarlos para nuestra sesión, nuestra conferencia de cierre este viernes 18 de septiembre. En esta ocasión vamos a estar tratando el tema del Banco de Información Minera. Entonces es algo de mucha actualidad y creo que vale la pena pues también su asistencia. Antes de despedirme, les recuerdo entonces que llenen por favor, los que no lo han hecho, el formulario de asistencia. Las preguntas que si de pronto no encontraron solución, pues las hagan en los correos que ya informamos. Y bueno, no es más sino que agradecerles nuevamente por su presencia, por su tiempo y un feliz resto de tarde para todos. Muchas gracias.